Pues más que un acto de renovación y refundación del Partido Acción Nacional, quedó en el anecdotario. Un conjunto de escenas permitieron hoy alimentar en el imaginario la convicción de que se siguen extrañando aquellas viejas figuras que abrevaron de la oposición digna, combativa, convencida de sus herramientas ideológicas, para terminar en lo que hoy vemos en Acción Nacional, un cambio cosmético con figuras de la rancia política ultraconservadora en este país, y ya veremos si en 2027 rinde frutos este acto circense al que acudimos este fin de semana y que llamaron la renovación del Partido Acción Nacional, que con su pan se lo coman. Esto es Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, estamos comenzando Destrozando la Noticia como todos los días a través de la 907 en la frecuencia modulada en la intensa, y transmitimos también a través de las plataformas digitales. Ya lo sabe, estamos en @cadenain, voy a repetir, es www.cadenain.com, y también estamos transmitiendo a través de la intensa en plataformas digitales. La dirección correcta es @laintensa_FM, y también a través de @fermaldonadomx. En todas las plataformas digitales estamos transmitiendo también en el canal de YouTube, tanto en Cadena IN como en parabólica.mx. Me da mucho gusto saludarle en este inicio de semana. Hoy tenemos una entrevista particularmente interesante. Está con nosotros en un primer momento el abogado Víctor León Rueda, que ha hecho el acompañamiento de una mujer a quien hace casi 3 años, este entrante mes de noviembre, se cumplirán 3 años de que le fueron arrebatadas sus 3 niñas, 3 hijas menores de edad, derivado de un conflicto familiar con quien en ese momento era su pareja, que escaló hasta convertirse en un asunto de delincuencia organizada, desaparición forzada, que es una modalidad de secuestro y de tortura. Víctor, me da mucho gusto saludarte. Gracias que te diste el tiempo para venir a platicar con la audiencia de Destrozando la Noticia. No, pues Fernando, tú sabes que además de comunicadores eres corresponsal de la firma jurídica León Castillo y además eres corresponsal de todas las víctimas que atendemos en el despacho. Pues Fernando, tú conociste el asunto prácticamente desde su raíz, desde su inicio. Fuiste de los micrófonos que se abrieron para poder dar a conocer este caso. Con la fiscalía del titular anterior, pues le sufrimos un poquito para litigar el tema, hasta que sale un orden de aprehensión por sustracción de menores contra el padre. Esto se da porque en un conato de conflicto entre este matrimonio, entre esta pareja, pues él le arrebata a las 3 niñas. Hay que recordar que la niña más chiquita tenía 45 días de nacida. ¿Sí? Y para efectos prácticos era recién nacida. Era recién nacida. Y aún así se la llevó, se la arrebató a la madre. Se la lleva, esto tiene 3 años. Y fíjate que ahora, con más de 2 años y medio en prisión el papá, porque desde que se la llevó ya pasaron 3 años, con más de 1 año en prisión los abuelos, e incluso la madrastra también estuvo en prisión. Porque están coludidos. Están coludidos. Un juez de amparo le concede a medias, para que lo entienda la audiencia, un amparo a los abuelos que hacía muy probable que salieran en libertad. Entonces, la fiscalía, un saludo a la fiscal Idamis y mi agradecimiento en este asunto, mi agradecimiento eterno, la fiscalía olfatea muy bien que los abuelos podían salir, y entonces se intensifica, Fernando, una carpeta de investigación que ya estaba integrada hace tiempo, tanto por la mamá, por un servidor y mi colega Montserrat González, que también fue la otra abogada del caso. Mis saludos y mi reconocimiento a ella también. La fiscalía activa en este olfateo de esta probable libertad de los abuelos esa carpeta de desaparición forzada,
y le propone al Tribunal Superior de Justicia orden de aprehensión contra los abuelos y el padre por desaparición forzada. Y ahí vinieron unas horas de mucha tensión, de mucho suspenso. Le tocó a un juez de control, al juez David, de Casa de Justicia Cholula, por el lugar en el que habían ocurrido los hechos, y el juez David libra la orden de aprehensión por desaparición forzada previo a que los abuelos salieran del penal de San Miguel. Y por razón de turno, ayer tuvimos la audiencia con la juez Carla Patricia Ambrosio, de una sola pieza la jueza, muy estricta, y el próximo 23 de este mes, es decir, este jueves, será la audiencia para saber si la jueza vincula o no definitivamente a los abuelos ahora por el delito de desaparición forzada. Entonces es un asunto muy jurídico, pero para la audiencia que nos escucha, pues es una mamá buscadora en Puebla, que le quitaron a sus 3 hijas, que ha batallado mucho con el sistema de justicia en México, como generalmente es así, pero en este caso hay que decir, pues sí se alcanzó justicia. Las abogadas de los abuelos, en una interpretación o en un ánimo de decir, si regresamos a las niñas, el asunto se va a despresurizar. Como un atenuante. Como un atenuante el delito. El día de ayer, 4 de la mañana, las entregan en la fiscalía, le llaman a la mamá a mí como su abogado, también a Montserrat González, que es nuestra colitigante en el asunto, y finalmente pues las niñas ya están con su progenitora. Mira, Víctor, todo esto ocurrió durante este fin de semana, le dio vuelcos esta historia que hay que insistir de hacer un asunto familiar derivó en un delito penal. Y muy probablemente marque un antes y un después en la aplicación de la justicia en este país, porque Ana Karen se convierte en una, como ya lo dijo, madre buscadora que fue revictimizada y que por fortuna hoy tiene en su posesión a las 3 hijas menores. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos me gustaría, Víctor, que nos platicaras qué ocurre con las niñas durante todo este periodo que estuvieron separadas de la familia, de la madre, a dónde las tuvieron, cómo consiguieron esconder a 3 niñas en Puebla. Hay mucho de eso. Vamos a regresar con esto. Sí. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos en Destrozando la Noticia. Antes de continuar con esta entrevista con el abogado Víctor León Rueda, le quiero recordar que en Destrozando la Noticia hay un pase doble para asistir al Oktoberfest que se va a realizar el próximo 25 de octubre ahí en el Club Deportivo de la Unidad Volkswagen sobre la recta Cholula. Solamente tiene que mandar un mensaje de WhatsApp al 22 15 82 23 42. Repito, 22 15 82 23 42 y tendrá su pase doble para participar en el Oktoberfest el próximo 25 de octubre. Bueno, antes de ir a la pausa, le comentaba que particularmente en este caso, el de Ana Karen, madre de familia de 3 niñas menores de edad que fueron sustraídas hace 3 años por el padre biológico después de tener un desacuerdo con su pareja y que terminó por coludir a su nueva pareja sentimental y también a los abuelos, es decir, los padres de esta persona que se encuentra detenido, también se coludieron para no entregar a las 3 hijas menores de edad. Y hay un conjunto de elementos que sorprenden y que pareciera difícil de entender. Dice el comunicado de la Fiscalía General del Estado que emitió este fin de semana, fueron 15 cateos, en realidad fueron 30 los cateos que realizaron para poder encontrar a las niñas, Víctor. Y no se puede entender que no hayan encontrado a estas 3 menores si es que no tuvieron información previa. Alguien les filtraba información o les daba el pitazo, como comúnmente se le dice. Sí, la verdad es que son 2 factores. Mira, yo creo que efectivamente alguien les informaba. El asunto es que los cateos, me parece que mucho tiene que ver con que eran cateos familiares. Es decir, la juez familiar que le dio la guardia y custodia a Ana Karen Rodríguez era quien ordenaba los cateos. Y es muy diferente cuando un juez penal es el que ordena el cateo, porque ese cateo es ipso facto, rompes... Con el factor sorpresa. El factor sorpresa. Y los cateos familiares, pues en la audiencia de hoy lunes,
los ordena un juez familiar, se gira oficio el martes, el miércoles te asignan policías, el viernes vas con el diligenciario, entonces es más prolongado. Hay un periodo de tiempo allí. Habría que hacer algo ahí en el Tribunal Superior de Justicia. La maestra Belinda Aguilar, la presidenta del tribunal, que también se portó con toda la sensibilidad para este asunto. Habría que ver cómo se aceleran más los cateos familiares, ¿no? Para que no haya esto que pasó con Ana Que Karen, se filtre la información y termine por llevarse a las niñas. Imprime el escribiente, la secretaria sella, el comisario lleva el oficio a Seguridad Pública, en Seguridad Pública te lo recibe alguien. O sea, pasa por muchas manos el trámite y por supuesto, digo, no nos espantamos de nada, por supuesto que se dio en este caso de Ana Karen, que en 30 cateos no encontramos a las niñas. Por supuesto, yo participé prácticamente en todos los cateos. Sí se llegó a encontrar ropa, se llegó a encontrar libretas. La madre reconocía el texto, los dibujos de su hija, sobre todo la mayor. Y bueno, sí se filtra información. Si esa es la pregunta, pues hay que ser muy Víctor, objetivo. De acuerdo con tu experiencia profesional como abogado litigante, como experto en derecho, ¿habías tenido en tus manos un caso en el que se expresara de tal manera la crueldad humana en contra de 3 niñas? Fíjate que un saludo a la fiscal Idamis, que nos hizo favor de recibirnos en sus oficinas con este asunto, y yo le expresaba mi gran preocupación a la fiscal, que es una pareja que se pelea, él le quita a las 3 niñas a Ana Karen y se le mete no a la obstante, cárcel. teniendo la custodia a la madre. Sí, teniendo la custodia de la mamá. Le quita a las niñas, se le mete en prisión preventiva y en casos normales que tú y yo hemos visto a lo largo de tu carrera de comunicación y la mía como abogado, pues en una semana ya devuelves a los niños, a las niñas. No se regresaron, no solo eso, sino se mete en prisión también a los abuelos y hay esa resistencia de no regresarlas. Entonces, llegó un momento en mi plática con la fiscal en el que yo le expresaba mi preocupación de que algo ya más grave les hubiera pasado. Lo dije en otro programa contigo, en el que no las devolvían no por no querer, sino por no poder ya hacerlo. A ver si estoy entendiendo, para que la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos dimensione el riesgo en el que estuvieron estas 3 niñas. ¿En algún momento llegaron a dudar de que las niñas estuviesen vivas? Sí, lo llegamos a pensar, a dudar, a dialogar mucho, a contemplarlo como una posibilidad pues muy latente, y era lo que hablábamos con las autoridades. También quiero agradecer mucho al DIF estatal, Fer, porque me tocó tocar la puerta del gobernador. Ipso facto, el gobernador fue reactivo, proactivo, y le pedí que el DIF estatal interviniera y interviniera fuerte. Y hay que decir también, Fernando, el DIF ha estado en todas las audiencias del delito de sustracción de menores de la madrastra, del delito de sustracción y violencia vicaria de los abuelos, del delito de violencia vicaria y sustracción del papá. O sea, y el día de ayer, otra vez el día del el DIF, ayer estuvo en Atlisco en la audiencia de desaparición forzada en contra de los abuelos. O sea, el gobierno del Estado, digo, así como a veces somos voces críticas, el DIF estatal ha estado, pero al pie del cañón en todo. Víctor, particularmente en el caso de las niñas, tú estás presente cuando las niñas le son devueltas a Ana Karen Rodríguez, la madre. ¿En qué condiciones están las niñas? Pues mira, en condiciones físicas, son unas niñas psicológicas, llenas de amor. Son unas niñas que te enamoras de ellas en cuanto tú las ves, te abrazan. Sí abrazan como que a cualquier desconocido, por digamos de alguna manera. Ayer me conocieron a mí, conocieron a mi esposa, conocieron a mi hijo el mayor, y te abrazan, te agarran el brazo. Ya las tratarás, Fernando, porque por cierto ahorita van a venir a saludar a Fernando. Y son niñas muy amorosas, y eso a mí me hace un poco de ruido, porque como no salían, hay declaraciones. Las tenían en cautiverio. En cautiverio, perdón de la expresión, ¿no? Pero hay testigos que decían que se cambiaban de casa y no salían, casi ni a que les diera el sol. Entonces, eran niñas que no iban a la escuela. La grande tiene 6 ahora, la mediana tiene 4 y la bebé ya tiene 3, ya tendría que estar en el kinder. Entonces, son niñas que no quiero revictimizar ni incurrir en un diálogo o en un vocabulario incorrecto, pero
pues no han socializado, no han convivido con más niños, pues no vas a fiestas, no vas a todo lo que cualquier Se tendrá que hacer un niño. análisis, una valoración de las condiciones psicológicas en las que se encuentran, Sí, derivado de este evento. Yo estuve ayer ahí, estuvo una experta, la psicóloga Sharon Sánchez Taboada de la Fiscalía, que tiene, yo creo que casi 30 años, ya voy a ventilar la edad de Sharon, pero en Fiscalía trabajando, y ya les hizo una valoración, vamos a esperar los resultados, cómo salen, pero de entrada están muy felices con su mamá, sí como muy ávidas de amor, y obviamente para ellas ahorita todo es diversión. Víctor, dime una cosa, bueno. ¿es cierto que para moverlas de un domicilio al otro, en donde las mantenían ocultas, las movían en cajuelas de autos? Sí, ¿Las encajuelaban? hay muchas declaraciones que establecen, sobre todo la madrastra, en una salida alterna, que hay que decirlo que esto fue mucho para que esto se arreglara. La defensa de la madrastra nos busca a nosotros como abogados, y ahora el código permite que hagas acuerdos reparatorios, suspensión condicionales, etcétera, y declara a la madrastra todavía presa, y nos detalla cómo las cambiaban de casa, cómo las movían de coche, a los vehículos les cambiaban las placas, y efectivamente en uno de los cateos más complicados que se llevaron a cabo, sí se les metió a una cajuela, ¿no? Y hay otro que, saludos a Pablo Yolal, llega un reportero de él y da fe, una transmisión en vivo en uno de tantos cateos, en el que hacen un hoyo en la pared de una casa para pasar a las niñas por ahí. Y entonces decirle al juez, traes un cateo para la casa número 15, pero la casa de juntos, la casa 17, para esta no traes orden judicial para entrar. Y ya habían brincado a las niñas. Es decir, sí fue un asunto muy complicado. Una estrategia para esconder a las niñas. Sí, toda una estrategia, y pues ahora la Ministerio Público ayer en su exposición al formular la imputación de desaparición forzada es lo que dice, ¿no? Que había un concierto previo, un acuerdo concomitante, el liderazgo lo traía el abuelo de las niñas junto con el papá, compraban teléfonos, chips, los tiraban, o sea, hay mucho en la investigación que a lo mejor ya no puedo ventilar más, pero me parece que se va a acreditar no nada más el delito de sustracción. Me pareciera, Fernando, esto es importante decirlo, creo que en México por primera vez va a ocurrir de un delito familiar, de un delito de sustracción de menores, que haya escalado a desaparición forzada. Y eso, pues, así como soy un abogado aferrado y latoso con las instituciones, sí, vuelvo a insistir, sí hay que agradecer a todas las instituciones que se coordinaron en este gran esfuerzo, porque es muy difícil, Fernando. Invito a que la barra mexicana de abogados y a que las demás barras poblanas nos digan si han conocido un asunto en México que de sustracción de menores haya escalado desaparición forzada, que como bien lo dijiste y muy atinadamente al inicio, tiene mucho que ver con la modalidad del secuestro y del delito de tortura, tratos crueles e inhumanos. Víctor, estamos llegando casi al final del programa en esta muy interesante entrevista con el abogado Víctor León Rueda, particularmente en este caso, el de Ana Karen Rodríguez, a quien le sustrajeron sus 3 hijas menores desde hace 3 años. El 20 y tantos de noviembre se cumplirán los 3 años de que le fueron arrebatadas. Durante todo este periodo, a las niñas las mantuvieron a salto de mata, las fueron escondiendo de un domicilio, las llevaban al otro, y cuando se enteraban que venía la supervisión del juzgado familiar, pues las volvían a sacar de ese domicilio, las llevaban a otro lugar, incluso a bordo de automóviles, en las cajuelas escondidas y demás. Las niñas las mantuvieron prácticamente en cautiverio durante todo este tiempo, lo cual también tendría que llevarnos a reflexionar si hay una agravante porque no les permitieron ir a la escuela. Las niñas no tienen instrucción ni preescolar, ni primaria, ni nada de esto. Pero en caso de que se acreditara la delincuencia, esta modalidad de delito, la de desaparición forzada, ¿cuánto podrían alcanzar de pena los abuelos de las niñas? Fíjate que por el delito de violencia familiar, sustracción de menores y violencia vicaria, prácticamente son 20 años, ¿sí? Que no se han quitado ese proceso, aunque un juez de amparo les trató de modificar la medida cautelar a los abuelos. Pero el de desaparición forzada es de 25 a 50 años y aumenta en una mitad la pena, la mínima y la máxima, estamos hablando de 37 y medio y 75 años, si el delito de desaparición lo cometes contra uno de tus familiares, que este es el caso, porque son las nietas, en el caso de los abuelos, y en el caso del papá, bueno, pues es el padre.
Entonces, sí creo que el asunto procesal para ellos, su situación jurídica está cuesta arriba. Puede ser una sanción muy ejemplar para esta sociedad de repente tan descompuesta que tenemos, Fernando, de burlarnos de las leyes, desacatar cualquier cuestión legal. Mandato legal, sí. Entonces sí me parece que puede ser un hito jurídico, puede ser un paradigma jurídico también. Y yo sí invitaría, vuelvo a insistir, a que si se conoce un asunto en México, a mis amigos penalistas de todo el país, que conozcan un caso similar, que no lo hagan llegar, porque de este lado es el primero que conocemos con estas características. Qué historia la que nos vino a compartir Víctor León esta mañana en Destrozando la Noticia. Estaba prevista la llegada de Ana Karen Rodríguez, lamentablemente el tráfico no le permitió llegar, pero de verdad, Víctor, valoramos muchísimo tu trabajo en favor de esta familia, esta mujer poblana, que nos ha acompañado en otros espacios. En el momento feliz de la recuperación de las niñas, pues no ha podido llegar, pero de todas maneras aquí escuchó usted la historia, todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentar para poder ver vivas y junto a la madre a estas 3 niñas. Víctor, de verdad, muchísimas gracias y felicidades. No, pues gracias a ti para hacer el programa. Yo te quiero agradecer a ti, a tu equipo de trabajo de cabina y a todos los medios que sí le dieron cobertura a este asunto de justicia, porque fueron unos cuantos, hoy ya todos están cubriendo, que también me da muchísimo gusto que cubran un tema de justicia, pero creo que tú fuiste un corresponsal de este asunto porque provocaste que nos voltearan a ver. Gracias, pues es la Fernando. responsabilidad de todos nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante estos 30 minutos. Les recuerdo que mañana en punto de las 9:30 de la mañana tenemos una nueva cita en Destrozando la Noticia.